El siguiente tema que tenemos que ver en nuestro curso es peso y masa. Muchos pensarían que son lo mismo, sin embargo, son conceptos distintos que están relacionados, pero al final de cuentas son dos cosas distintas. Entonces, peso y masa. Peso es la fuerza debida a la gravedad. Se dirige hacia abajo y varía de ubicación a ubicación. Y por otra parte, masa es una constante universal que es una medida de la inercia de un cuerpo. Entonces, peso tiene que ver con la gravedad y masa es una constante relacionada con la medida de la inercia de un cuerpo. Recuerden que la inercia es la primera ley de Newton. Entonces, si tenemos que con la segunda ley de Newton una relación de fuerza es igual a masa por aceleración, tenemos que W, nuestro peso, va a ser igual a masa por la gravedad y que masa despejando va a ser nuestro peso entre la gravedad. Entonces, con estas fórmulas vemos que hay una relación entre el peso y la masa, sin embargo, son dos cosas distintas. Por ejemplo, ¿cuál es el peso de un bloque de 10 kilogramos? Entonces, si tenemos que un bloque de 10 kilogramos está siendo afectado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, utilizamos la ecuación anterior, de W es igual a masa por gravedad, y nos quedaría 98 newtons. Es importante recordar que el peso es una fuerza que se mide en newtons. Y por otra parte, ¿cuál es la masa de un bloque de 64 libras? Aquí estamos usando el sistema inglés, pero al final de cuentas se hace lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que nos pide es la masa, por lo tanto despejamos G para el otro lado y utilizando las unidades correspondientes tenemos que la masa va a ser igual a 64 libras sobre 32 pies sobre segundo cuadrado, que es el equivalente en sistema inglés de nuestra aceleración, y va a ser igual a 2 slugs. Slugs es la unidad de masa que se utiliza en el sistema inglés. Sin embargo, pues nosotros vamos a trabajar más con el sistema internacional. Entonces la masa es constante, sin embargo el peso varía. Por ejemplo, aquí en la Tierra nosotros pesamos un peso determinado, pero si fuéramos a la Luna, ahí la gravedad es menor, entonces nuestra masa sería la misma, pero nuestro peso sería distinto, porque la gravedad es distinta. En este caso la gravedad es menor, nuestro peso sería menor. Es por eso que se ve como si flotaran los astronautas, porque pesan menos. La fuerza de gravedad que los mantiene sujetos al piso es mucho menor. Entonces tenemos diferentes objetos descritos por masa o por peso. Y tenemos las conversiones hechas por la segunda ley de Newton, que es lo que estábamos viendo. Entonces, en física, el uso de la segunda ley de Newton y muchas otras aplicaciones hace que sea necesario pues distinguir entre masa y peso, por lo que hay que usar nuestras unidades correctas. Entonces, masa en kilogramos, peso en newtons. En sistema inglés, masa en slugs y peso en libra. Y siempre hay que dar preferencia al sistema inglés, al sistema internacional, ¿de acuerdo? El sistema métrico al que estamos acostumbrados, que es kilogramos y newtons, ¿de acuerdo? Entonces, el kilogramo es una masa, nunca una fuerza, y no tiene dirección o varía con la gravedad. Entonces, el kilogramo es una medida de masa, que es una medida de la inercia. Por lo tanto, no es fuerza, no tiene dirección y no varía con la gravedad. Si nosotros, como les mencionaba, vamos a la Luna, nuestra masa va a ser la misma. Lo único que va a cambiar va a ser el peso, pero porque va a depender de la gravedad. Veamos este ejemplo. Una fuerza resultante de 40 newtons da a un bloque una aceleración de 8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es el peso del bloque cerca de la superficie de la Tierra? ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestro bloque al que le tenemos que encontrar el peso. Dice que se le da una fuerza de 40 newtons y se le produce una aceleración de 8 metros sobre segundo al cuadrado.
Para encontrar el peso, primero debemos encontrar la masa, ¿de acuerdo? Y para esto utilizamos la segunda ley de Newton. Entonces ya nos dan fuerza y aceleración, por lo que solo hay que despejar masa. Entonces masa es igual a fuerza sobre aceleración. Entonces, sustituyendo los datos que tenemos de 40 newtons sobre 8 metros sobre segundo, nos queda que la masa es de 5 kilogramos. Y ahora hay que encontrar el peso. Sabemos que la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces multiplicamos la masa de 5 kilogramos que acabamos de obtener por esta gravedad. Y al final obtenemos que el peso de nuestro bloque es de 49.0 newtons. Entonces, si nos fijamos, nuestro peso sí es muy distinto a nuestra masa, ¿de acuerdo? Son conceptos relacionados pero distintos. Entonces, recordando un poco de la tercera ley, sabemos que para toda fuerza de acción debe de haber una fuerza de reacción igual y opuesta. Las fuerzas ocurren en pares, o sea, no hay fuerzas aisladas. Por ejemplo, si levantamos una caja, nosotros hacemos una fuerza sobre la caja, pero la caja también hace una fuerza sobre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí vemos este señor que está levantando una pesa. Él está haciendo una fuerza para levantar la pesa hacia arriba, pero la pesa también está ejerciendo una fuerza hacia abajo. En este caso, este señor que está en un cochecito y hay un caballo que lo está jalando, el caballo lo está jalando hacia adelante y este señor está sintiendo una fuerza que lo jala hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces tenemos igual una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Entonces veamos este ejemplo. Un atleta de 60 kilogramos ejerce una fuerza sobre una patineta de 10 kilogramos. Si ella recibe una aceleración de 4 metros sobre segundo, ¿cuál es la aceleración de la patineta? Entonces, de acuerdo a esta tercera ley de Newton, sabemos que la fuerza sobre la corredora va a ser igual a la fuerza sobre la patineta, pero con signo contrario, por la ley de acción y reacción. En este caso, la fuerza sería la masa de la corredora por la aceleración de la corredora, igual a la masa de la patineta por la aceleración de la patineta con signo contrario. Entonces sustituimos los datos que nos da nuestro problema y en este caso pues nos pide la aceleración de la patineta, entonces tenemos que despejar. Haciendo nuestras operaciones nos quedaría que la aceleración de la patineta es de menos 24 metros sobre segundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la corredora sigue hacia la derecha y esta patineta se termina desplazando hacia la izquierda. Recuerden la importancia de los signos que en física nos están indicando una dirección. Entonces va en la dirección contraria de donde está la corredora. Entonces ahora en el diagrama de cuerpo libre, este ya lo empezamos a ver en clase, y de hecho es el mismo dibujito. Entonces si tenemos este cuerpo que es un bloque de 4 kilogramos hacia abajo, y tenemos que formar dos ángulos, uno de 60 grados y uno de 30 grados. Entonces lo que nos pide es dibujar y hacer el diagrama. Entonces aquí en el diagrama lo que hacemos es transportarlo a nuestro plano cartesiano. Entonces este lado de B lo ponemos acá de 60 grados y el lado de A con 30 grados. Y recuerden que se divide en componentes, en la parte en X, la parte en Y de igual forma para A, la parte en X y la parte en Y. Y el peso iría hacia abajo, en este caso W igual a masa por gravedad. Entonces esta masa que nos da el bloque hay que multiplicarla por la gravedad para obtener el peso. Entonces a grandes rasgos hay que leer, dibujar y etiquetar el problema. Después hay que hacer el diagrama de cuerpo libre para cada uno de nuestros componentes. Hay que elegir X o Y a lo largo del movimiento y elegir la dirección positiva.
En este caso sabemos que derecha y arriba son positivas, izquierda y abajo son negativas. Y hay que escribir la ley de Newton. Entonces, sabemos que la ley de Newton nos dice que es fuerza igual a masa por aceleración. Pero en este caso tenemos partes en X y partes en Y. Entonces lo tenemos que hacer para ambos ejes. En este caso nos quedaría la suma de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, y la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Después de que hicimos esto, podemos resolver para las cantidades desconocidas o lo que nos pida el problema. Entonces vamos a ver este ejemplo. ¿Qué fuerza F se requiere para dar una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado? Aquí en este caso tenemos que la masa de todo este sistema es de 120 kilogramos y nos pide la fuerza y ya nos está dando nuestra aceleración, ¿de acuerdo? Pero aquí hay que contemplar otra fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, existe una fuerza llamada normal que siempre va a ser contraria al peso, ¿de acuerdo? Entonces, esa fuerza hace que nos mantengamos en una misma posición. Entonces, el peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba y la fuerza, en este caso, ponemos que va hacia la derecha. Entonces, si nos fijamos, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí el movimiento solo está sobre X. Entonces tenemos que ir pues igualando cómo va nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos a ver que no hay aceleración en Y. O sea, la persona no está subiendo ni bajando, solo se está moviendo en el eje de las X. Entonces no hay aceleración en esa parte. Entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y veamos qué componentes tenemos en Y. Si nos fijamos, solo tenemos N y tenemos W. Entonces escribimos N menos W, porque va hacia abajo, igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza normal N es igual al peso W. Y por otra parte, vamos a ver ahora la sumatoria de las fuerzas en X. Aquí la sumatoria de las fuerzas en X, como si hay aceleración, tiene que ser masa por aceleración. Entonces sería nuestra masa de 120 kilogramos por nuestros 6 metros sobre segundo. En este caso nos daría que la fuerza es de 720 newtons. Entonces esa fuerza es la que se requiere para que exista una aceleración de 6 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya empezamos a introducir un poco en lo que son las sumatorias en X y las sumatorias en Y. El siguiente ejemplo les pregunta, ¿cuál es la tensión T en la cuerda si el bloque acelera hacia arriba a 4 metros sobre segundo? Nos pide dibujar el bosquejo y el cuerpo libre. Entonces tenemos que este bloque está siendo jalado por una cuerda hacia arriba con una aceleración de 4 metros sobre segundo y nos dice que tiene una masa de 10 kilogramos. Entonces en nuestro diagrama de cuerpo libre pues no hay nada que se mueva en X, entonces solo nos interesa lo que pasa en Y. Entonces si va hacia arriba es positivo, entonces la tensión va hacia arriba y el peso va hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces la sumatoria de las fuerzas en X pues no hay información, esto no nos va a interesar. Y en la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una aceleración, entonces sí podemos trabajar con ella. Sería la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa sobre la aceleración, por la aceleración. Entonces aquí T va hacia arriba y el peso va hacia abajo, entonces me quedaría T menos mg igual a m por a. Y conocemos cuánto vale m, cuánto vale g y cuánto vale a. Lo que nos pide es la tensión, entonces sustituimos 10 por 9.8 metros sobre segundo nos da 98 newtons y 10 por 4 metros sobre segundo me da 40 newtons.
Y haciendo nuestras operaciones nos quedaría que la tensión es de 138 newtons. ¿De acuerdo? Esa es la tensión que necesitamos para subir nuestra caja. Lo único que hice fue igual partir de la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y analizar quién tengo en X y quién tengo en Y, sustituir mis números conocidos y obtener la variable que desconozco. Entonces, ahora, este siguiente ejemplo nos dice que en ausencia de fricción, ¿cuál es la aceleración por el plano inclinado de 30 grados? Aquí, si nos fijamos, ¿qué es lo que pasa? Nuestros ejes ya están rotados. Estamos trabajando con un plano inclinado. Aquí en este caso, la normal, otra cosa que hay que mencionar es que siempre va a ser perpendicular al plano con el que estemos trabajando y el peso siempre va a ser hacia abajo. Entonces en este caso, si nos fijamos, pues están un poquito desfasados. Entonces aquí lo que hacemos se lo conoce como rotación de ejes, para que nuestro plano cartesiano quede justamente donde está n, y este W quede rotado, ¿de acuerdo? Pero al momento de rotarlo, ¿qué pasa? Entonces, como lo vamos a rotar a 90 grados y este ángulo es de 30, en realidad este va a ser un ángulo de 60, porque estamos completando el ángulo que estamos moviendo. Sería 30 para 90, es debido a este ángulo perpendicular que se forma, van a ser 60. Entonces en este caso el ángulo con el que va a estar inclinado mi W va a ser un ángulo de 60 grados. Entonces aquí igual tenemos que hacer nuestras sumatorias de las fuerzas. En este caso nos interesa la sumatoria de las fuerzas en X y tenemos que es igual a la masa por la aceleración. Aquí tenemos que va a ser la masa por la gravedad por el coseno de 60, porque es el que nos interesa, la componente en X, que es por donde se va a estar inclinando nuestra cajita. Y haciendo las operaciones me quedaría que la aceleración es igual a la gravedad por el coseno de 60. Entonces esto me quedaría 4.9 metros sobre segundo. Entonces esa sería la aceleración por la que bajaría nuestra cajita en ese plano inclinado. Entonces, como resumen, la primera ley de Newton nos dice que un objeto en reposo o en movimiento con rapidez constante permanecerá en reposo con rapidez constante en ausencia de una fuerza resultante. O sea que si no hay fuerza, pues todo sigue igual. La segunda ley de Newton nos dice que una fuerza resultante produce una aceleración en la dirección de la fuerza que es directamente proporcional, inversamente proporcional a la masa, que es esta que tenemos aquí. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton nos dice que para toda fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta, y que las fuerzas ocurren en pares. Entonces este sería la misma fuerza pero con signo contrario. Y recordemos las unidades, que son newtons igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y esto sería todo de esta parte.